Bueno, hola a todos, como acaba de decir Goyo, soy Sofía Borop García y voy a presentar mi trabajo de excelencia que se titula Impacto en la contaminación lumínica y acústica en la avifauna urbana. Antes de nada, me gustaría agradecer al centro y a mi tutora Inma, quien me ha acompañado durante todo el proceso de elaboración del trabajo, y también hacer una especial mención a Save Bird Life, la Sociedad Española de Ornitología, por subvencionar este trabajo con una de las becas Eduardo de Juana. Mi presentación se va a estructurar en 8 apartados. Empezaré introduciendo los objetivos del proyecto y los motivos por los que se ha elegido este tema. Después explicaré algunos de los fundamentos teóricos más importantes para comprender todo el bloque experimental del proyecto. En tercer lugar, se expondrán las hipótesis de partida. Y después explicaré cómo se llevó a cabo todo el trabajo de campo que se desarrolló desde febrero hasta mayo del año pasado. Durante estos meses se recopiló información que explicaré cómo fue después convertida en gráficas y tablas en los apartados de procedimiento y resultados, que por último os conducieron a las conclusiones. Para finalizar la presentación, explicaré algunas futuras líneas de investigación de proyectos que podrían construirse basándose en el mío. Bueno, ahora mismo estaréis preguntando qué interés tiene esto de estudiar a los pájaros, que nos importa a todos nosotros. Pues es que nos importa mucho, la verdad, porque las aves tienen una gran importancia cultural y ya desde las primeras civilizaciones estaban presentes, como por ejemplo en la griega o la egipcia, e incluso están presentes en nuestro día a día aunque no nos demos cuenta, porque es que la Unión Europea considera el estado de las poblaciones de aves silvestres un indicador de nuestra propia calidad de vida. Y no solo nuestra propia calidad de vida, sino también la de los ecosistemas. Las aves son bioindicadores, es decir, que cuanto más saludables están las poblaciones de aves, en mejor condiciones están los ecosistemas. Y luego, personalmente, yo tenía claro que mi proyecto tenía que tratar de lo que yo me quiero dedicar, a investigar, a conservar e incluso, si es posible, difundir y transmitir esa alegría que a los pajareros nos produce ver un ave en libertad. Y teniendo todo esto en cuenta, mi proyecto se pudo enfocar en un tipo de amenaza que sufren las aves en nuestro entorno, que es la contaminación lumínica y acústica, y se propuso como objetivo investigar hasta qué punto los hábitos de canto de las aves están influenciados por la luz y ruido de las ciudades. Bueno, como no se puede estudiar todas las aves de las ciudades, porque este es un proyecto de un año y tiene que ser algo abarcable, pues se eligió el mirlo común como especie a estudiar. Y como indica su nombre, es muy común y de hecho probablemente os sonará porque está por todos lados. Este es el macho y esta es la hembra. Y bueno, se eligió esta especie porque no solo habita en medios naturales como son bosques, formaciones de matorral, sino también medios urbanos con la contaminación lumínica y acústica, que es lo que se va a estudiar en este trabajo. Y bueno, dado que lo que este estudio pues está analizando son los hábitos de canto, me parece muy importante aclarar este término, y es que las aves cantan. Bueno, más bien los machos cantan, y cantan desde lo alto de un posadero de su territorio, persiguiendo dos fines: el de atraer una pareja, una hembra, y la de mantener su territorio. Este es el canto de nuestro querido mirlo, y es el que he tenido que pasarme horas escuchando e identificando cuando he estado analizando las grabaciones. Bueno, a continuación aclararé los términos contaminación lumínica y acústica. La contaminación lumínica es el uso inapropiado o excesivo de la luz artificial, y en los mirlos se ha encontrado que les altera de dos maneras. En primer lugar, los mirlos de medios urbanos con luz artificial adelantan su coro del amanecer. Es decir, que en vez de empezar a cantar pues, sobre la salida del sol, pues comienzan unas horas antes, por la noche. Y lo mismo se ha encontrado al atardecer. Las aves de medios urbanos, en vez de finalizar sus cantos con la puesta del sol, pues continúan hasta bien entrada la noche. A su vez, también se ha encontrado como no solo los mirlos, sino también otras especies de medios urbanos adelantan todos sus ciclos reproductivos, es decir, empiezan a poner los huevos antes, mudan su plumaje de manera adelantada y también pues cantan más temprano antes en el año. Entonces, si normalmente los mirlos empiezan a cantar en marzo, en la primavera, pues los aves de las ciudades empezarían en enero. Por otro lado, tenemos la contaminación acústica, que es la presencia en el ambiente de ruidos que implican molestia, daño o riesgo para las personas o que tengan efectos significativos sobre el medio ambiente. Yo creo que ha quedado bastante claro que las aves son muy dependientes de sus comunicaciones vocales, por lo que el ruido les afecta especialmente. Para lidiar con estos efectos, los mirlos modifican su canto de 4 maneras. Primero, amplían la duración de sus cantos, hacen pequeñas variaciones de frecuencia y amplitud,
Modifican también la estructura y lo que más nos interesa es que hacen cambios en la elección del momento del día. Al igual que con la contaminación lumínica, en vez de empezar a cantar al amanecer, empiezan unas horas antes, cuando hay menos ruido. Bueno, una vez que ya hemos entendido estos términos, las hipótesis iniciales vienen solas. La primera dice que las aves en los medios urbanos con contaminación empezarán a cantar más temprano que aquellas del medio natural. Y lo mismo ocurrirá al atardecer. Las aves del medio con contaminación que voy a estudiar, espero que finalizarán su coro del atardecer más tarde que aquellos del medio natural. La segunda hipótesis tiene que ver únicamente con la contaminación lumínica y dice que los patrones de canto estacionales típicos del mirlo se verán anormalmente adelantados en el medio urbano. Es decir, lo que he explicado antes, en vez de empezar a cantar en marzo, empezarían, por ejemplo, en enero. Y la tercera hipótesis surge como una síntesis entre la primera y la segunda. Bueno, si las aves empiezan a cantar antes del amanecer, significa que están cantando de noche. Luego espero que las aves del medio urbano canten más tiempo de noche que aquellas del medio natural. Y que además este tiempo incremente con la llegada de la primavera. Para llevar a cabo el estudio y contrastar estas hipótesis, pues se colocaron dos grabadoras AudioMoz, que son estas, en dos lugares de Boadilla. La primera se colocó en el Parque Regional Curso Medio del Río Guadarrama, que es esta, alejada como mínimo 1 kilómetro de todo núcleo urbano o carretera, y los datos que me proporciona esta grabadora son representativos de una población de mirlos en condiciones naturales, sin efectos de la contaminación. Y estos datos se compararon con los recogidos por otra grabadora, esta, que se colocó en una urbanización de Boadilla del Monte, que sí que presentaba contaminación lumínica y acústica. Bueno, esta es una imagen de cada lugar. Las grabadoras se programaron para crear ficheros de audio de 24 horas todos los martes y miércoles, desde febrero, marzo, abril y hasta el 18 de mayo. Si hacemos las cuentas, esto nos sale que son 1.248 horas de grabación. Escuchar todo esto sería completamente inviable, por lo que se decidió fragmentar estas grabaciones en intervalos de 10 minutos, de los cuales se escuchó únicamente uno, apuntando un 0 si no se escuchó ningún mirlo cantando y un 2 si se identificó alguno. Para visualizar todas las tablas que se elaboraron, se han creado 4 gráficas, cada una asociada a una hipótesis de partida. Esta es la primera, que pretende demostrar el primer subapartado de la primera hipótesis, que decía que las aves de zonas contaminadas iniciarían su coro del amanecer más temprano que aquellas de zonas no contaminadas. En la gráfica se representa pues el inicio del canto de las dos poblaciones. Esta línea horizontal de arriba es la hora a la que sale el sol, y a medida que vamos descendiendo en la gráfica, vamos retrocediendo en el tiempo. Estos son 50 minutos antes de la salida del sol, 100 minutos antes de la salida del sol, 150, y en el eje X encontramos pues los meses. Esto es febrero, y a medida que vamos avanzando llegamos hasta mayo. Encontramos que las primeras aves en cantar, la primera población, es la del medio urbano, que comienzan sus cantos una media de 200 minutos antes, es decir, unas 2 horas y 40 minutos antes de la salida del sol. Bien, está representado en naranja, y las aves del medio natural, representadas con puntos azules, pues no comienzan a cantar hasta casi al amanecer, unos 40 minutos antes de la salida del sol. Esta segunda gráfica nos muestra exactamente lo mismo que la anterior, solo que en vez de enseñarnos el inicio del canto, nos muestra la finalización, es decir, el atardecer. Y la línea horizontal que antes teníamos aquí arriba, pues ahora se posiciona aquí en medio, más o menos. Y se puede observar claramente cómo las dos poblaciones finalizan sus cantos a horas parecidas, unos 20 minutos después de la puesta del sol. La tercera gráfica nos muestra el porcentaje de las horas de luz invertidas en el canto, y se puede dividir en dos secciones. La primera es la de los meses de invierno, hasta aquí, y después tenemos los meses de primavera. Lo que más salta a la vista es que las aves del medio urbano ya habían empezado a cantar desde la primera sesión de grabación, el 15 de febrero, cuando invertían alrededor del 20% del día en cantar. Mientras que las aves del medio natural pues no se empiezan a escuchar hasta 2 semanas más tarde, el 1 de marzo. Y de hecho probablemente este efecto
hubiera sido mucho más pronunciado si yo hubiera empezado a grabar antes. Lo que pasa es que no tengo grabaciones anteriores. Y bueno, estas tendencias parece que se nivelan con la llegada de la primavera, cuando ambas poblaciones invierten alrededor del 75% en cantar. Y esta última gráfica, pues no hay mucho que decir de ella, habla por sí sola, es el porcentaje de la noche invertida en el canto, y se ve claramente como las aves del medio urbano pues pasan mucho más tiempo en la noche cantando, alrededor de un 25%, que aquellas del medio natural que directamente no cantan de noche. Bueno, con todos estos datos podemos concluir que la primera hipótesis, bueno, el primer subapartado de la primera hipótesis efectivamente se demuestra verdadera, porque las aves del medio urbano, como si recordamos la gráfica de antes, sí que empiezan a cantar mucho antes que aquellas del medio natural. Una media de 2 horas y 40 minutos antes. Por lo que, pues en vez de cantar aquí, pues empiezan por la noche. Mientras que el segundo apartado de la primera hipótesis se demuestra falsa, ya que ambas poblaciones finalizan sus cantos en momentos parecidos. La segunda hipótesis se demuestra verdadera, ya que si recordamos esta tabla, en vez de empezar a cantar en marzo, que sería lo normal, pues las aves del medio urbano pues comenzaron en este caso 2 semanas antes, aunque probablemente empezaran mucho antes, por lo que se confirma este movimiento de aquí. Y la tercera hipótesis, que decía que las aves del medio urbano cantarían más tiempo de noche que aquellas del medio natural, también se demuestra cierta. Lo que pasa es que la segunda parte de este enunciado, que decía que el canto nocturno incrementaría con la primavera, pues resulta que no solo se desmiente, sino que también se ha observado un poco el efecto contrario. Si vemos en esta gráfica de antes, que era el inicio del canto con respecto a la salida del sol, tenemos que en invierno empezaban a cantar pues casi 300 minutos antes de la salida del sol, mientras que con el paso del tiempo, a medida que vamos entrando en la primavera, pues cantan durante menos tiempo. Hasta aquí en mayo, pues que empiezan a cantar a lo mejor 1 hora antes. Y luego, por último, como futuras líneas de investigación, propongo realizar el mismo estudio, solo que en vez de colocando solo 2 grabadoras, teniendo 2 lugares de grabación, colocar alguna más por Boadilla, por Madrid o incluso otras zonas de España o de otros países. Y por último, también se propone estudiar las mismas variables, solo que en otras especies, como pueden ser el carbonero, el carbonero común, el carbonero garrapinos y el colierrojo tizón, que en mis propias grabaciones, como es esta, se pudo escuchar de noche en las grabaciones del medio urbano. Y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta. Gracias, Sofía. Gracias. Sí. Gracias. No. Pero que querían menos, ¿en qué sentido? No, de hecho, no está bien. De hecho, sus poblaciones están incrementando. O sea, el año pasado la SEO, que es la organización que proporciona la beca, bueno, no todos los años, pero cada unos cuantos años, saca el libro rojo de las aves de España,
que es como una recopilación de las tendencias de las poblaciones y eso, y hay muchas especies, alrededor del 25%, que están en declive, pero el mirlo es una de las especies que de hecho sus poblaciones están creciendo bastante además. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sobre todo, de hecho, tienen más densidad de población en los medios urbanos, en parques y en jardines, que en el propio medio natural donde antes siempre estaban. Pues viven bastante. Bueno, pueden vivir bastante. Pueden llegar a vivir hasta unos 20 años. Pero claro, como se trata de pájaros pequeños que tienen gatos por todos lados y muchos depredadores, pues los pobres más de 2 años muchas veces no aguantan. Y sobre todo los primeros años son los más críticos. Si ya llegan a los 3, 4, ya es más fácil que vivan más. ¿Has observado la fidelidad de anidar Sí. en lugares cercanos cada año? Sí, conservar el mismo territorio todos los años. Sí. ¿Buscan el mismo nido que hicieron el año Sí. bastante tiempo? Sí. Y de hecho, cada mirlo tiene sus propios cantos. Entonces, pues a mí me hizo mucha ilusión pues escuchar a los mirlos en mis grabaciones y decir, ay, este estaba aquí el año pasado, porque me acordaba de cómo era la estructura de su canto. Y claro, te das cuenta de que están aquí todos los años, porque físicamente son todos parecidos, pero cuando ya te pones a investigar cómo cantan, pues sí que ves cómo cada uno tiene sus propias características. Yo tengo 2 gatas que estresan bastante a mi pareja, pero bueno, intento que vuelvan. Muchas gracias, Sofía. Uy. Yo te quería, bueno, primero de todo felicitar. Gracias. He disfrutado muchísimo contigo, tutorizándote tu proyecto, he aprendido muchísimo contigo y me lo has puesto muy fácil, entonces puesto que me da la gana. Vale. Y ahora pues sí, quiero que nos cuentes la gráfica, quiero recordar que era la segunda, la que aparece en la... Ah, sí. Pues, claro, yo no puedo explicar todo esto en 15 minutos, pero tuve muchos problemas con las grabadoras y entonces porque yo para programar las grabadoras tenía que ir todas las semanas al campo con mi ordenador y programarlas. Entonces hubo las pilas, en teoría me duraban unas 4 semanas. Lo que pasa es que la del medio natural, pues un día pues dijo que ya no iba a grabar y entonces yo llegué con mi ordenador y no había grabado nada. Y claro, tampoco tenía las pilas porque en teoría no había que cambiarlas hasta la semana siguiente. Entonces pues me quedé sin 2 semanas de grabación del medio natural, que es una pena porque además justo aquí en primavera era cuando más me cantaban y cuando más información había, pero bueno, por eso he puesto 2X, porque aquí no cantan y aquí probablemente cantarían, lo que pasa es que no tengo datos. Entonces, por eso... Y otra pregunta, porque has hablado de que tus grabaciones se parecen a otros pájaros, ¿por qué mirlo? ¿Por qué te decantaste por este pájaro? Pues es que, a ver, el mirlo es una de las especies que más estudiadas está en este tema, porque, a ver, sobre todo son el mirlo y el petirrojo, que se pueden encontrar cantando por la noche, porque tienen los ojos más grandes. Entonces, les hace más sensibles a la luz que otras especies. Y entonces, pues, a un gorrión, por ejemplo, le pones una farola y no va a notar ese cambio de luz, pero un mirlo con unos ojos más sensibles y más grandes, pues sí que eso lo detectan y entonces empiezan a cantar más temprano y pues es la especie estrella para estudiar este impacto de la contaminación lumínica. Pues nada más, felicitaciones de nuevo. Vale, gracias. En primer lugar, felicitarte por la presentación, ha sido muy clara, ¿no? Y el objetivo que has hecho, ¿no? Yo estaba pensando que seguro que habías disfrutado mucho, ¿no? con el proyecto, me imagino que habrá sido así, ¿no? Pero cuando has comentado, ¿no? Las horas de grabación que tenías, ¿no? Sí, Me imagino que claro, después, a pesar de que te interese el tema, también hay una labor que en ocasiones puede ser tediosa. sí. Entonces yo creo que todo esto pues hace más productivo el trabajo. Entonces te quería preguntar,
en esta investigación. Y te quería preguntar también, ¿no? Sobre todo, no sé si en el caso de las grabaciones, ¿no?, que has tomado en zonas urbanas, si has notado una mayor presencia de especies invasivas, como zorras y demás, ¿no? Que a lo mejor en el medio natural, Sí. te hablo desde el más del conocimiento, ¿no? Pero entiendo que en el medio natural será más difícil de encontrar que en el medio urbano. La primera pregunta era que... Sí, hay una investigación. Sí, yo me veo colgadas completamente porque este es un tema que me encanta y a lo mejor no concretamente... Espera. A lo mejor no concretamente las que he puesto, pero sí que todo el tema de investigar a los pájaros y eso es a lo que me quiero dedicar. Entonces me encantaría hacer otro proyecto así. Sería para un proyecto ya más... O sea, yo no tengo el dinero para poner todas estas grabadoras. De hecho, me da un poco de pena solo haber puesto 2, pero es que la beca no me da para más. Y entonces... Pero en el futuro pues estaría muy bien, y de hecho los estudios en los que me he basado para estudiar estas cosas pues ponen muchas más grabadoras de las que he puesto yo. Y estas especies pues sí que han sido estudiadas en otros proyectos, sobre todo el carbonero. Me ha sorprendido mucho, el carbonero garrapinos, porque no me esperaba que me iba a cantar, y el golirrojo sí. De hecho, a veces el golirrojo empezaba mucho antes que el propio mirlo, y sí que me parecería muy interesante estudiarlo, solo que en otra zona, porque en la mía, en el medio natural, no cantaba ninguna de estas 3 especies. Entonces sí que sería muy interesante, pero sería para un proyecto completamente diferente y en otro lugar de estudio. Pero sí, ojalá algún día pueda seguir profundizando en este tema. Gracias. Y la segunda era sí. Pues claro, esto eran solo grabaciones de audio, pero claro, yo iba todos los días, la grabadora del medio urbano estaba en mi propia casa, y la del medio natural pues iba todas las semanas. Entonces pues sí que he podido ver que pues las amenazas que hay en el medio urbano son los gatos. Es que son los gatos el principal problema, porque las cotorras van a su bola al final. O sea, son una especie invasora que es un problema, pero en Guadilla tampoco hay tantas, y además no hacen tanto daño como por ejemplo los gatos. Los gatos son un grave problema, y a nosotros los pajareros nos molesta mucho cuando pues las personas dejan sus gatos sueltos, los gatos en casa, porque son son un problema. Bueno. Espera. Ostras, está al principio de todo. Pues las grabadoras... o sea, son muy diferentes. De hecho, yo no tenía ni idea de hecho, ha sido la dificultad más grande que he tenido en el proyecto, porque yo no sé de informática, ni de grabadoras, ni de material así. Entonces me sugirió un chico de un foro de SEO de la organización que comprara las grabadoras AudioMoth, que estaban dando muy buenos resultados en otras investigaciones. Son bastante asequibles, son muy chiquititas, tienen mucha autonomía, consumen poca energía. Entonces, bueno, pues dije, voy a comprarme la grabadora de AudioMoth, está tan maravillosa. El problema es que me compré solo la placa y no las pilas, porque no se vendían juntos. Entonces, con la ayuda de Goyo, pues pudimos conectar la placa con un portapilas, y se metieron en la cápsula, que tampoco cabía. Entonces tuve que llenarlo de cinta americana, y entonces lo que graba es este puntito de aquí, de la grabadora, que está al descubierto, y luego se inserta aquí un USB para conectarlo al ordenador, que es lo que hacía yo todas las semanas. Y en el ordenador hay una aplicación que tú programas la grabadora que grabe a una frecuencia determinada,
a unas horas determinadas, y de hecho también fue muy importante en el estudio programarlas en tiempo UTC, que es el tiempo universal coordinado, porque como empecé a grabar en invierno y terminé en primavera, pues entre medias está ese cambio horario que me hubiera descolocado todos los datos. Entonces las grabadoras mantenían siempre la misma hora. Y nada, luego también tenían tarjeta de memoria y sí, son muy peculiares y no funcionan de manera así normal, pero me sirvieron. Pues tuve bastante suerte, la verdad, porque esta es una organización que yo sigo mucho, es como de aves, es como la top en España, entonces pues enseguida estoy al tanto de cosas que ocurren en ella, y estas becas pues les daban solo a personas, a jóvenes investigadores, no sé si era como entre 16 y 18 años, que estuvieran investigando algo relacionado sobre los pájaros. Y claro, tuve una suerte increíble, porque además estas becas, la última vez que se dieron fue como hace 10 años, o sea, fue algo muy puntual y me sorprendió mucho que estuvieran volviendo a darlas. Entonces pues nada, me enteré, mandé mi solicitud y tuve la suerte de que, junto con otras 3 personas, pues que me dieran la beca. Y nada. Pues al final lo que he estudiado yo de la contaminación lumínica pues es un caso bastante leve, o sea que los mirlos empiezan a cantar por la noche y que se pueden a cantar en invierno. Entonces en mi caso era bastante leve, pero en la naturaleza sí que tiene muchos efectos sobre otros animales, como sobre todo en su orientación. Probablemente sonará lo de las tortugas que nacen y en vez de ir hacia el mar, que es normalmente donde habría más luz por el resplandor de la luna, pues al final acaban yendo en dirección contraria hacia las ciudades y acaban atropelladas en los asfaltos. Y luego también afecta a la comunicación de algunas especies como las luciérnagas, que su ritual de apareamiento ocurre gracias a la luz que ellos emiten. Entonces si están en un medio con muchas farolas, pues al final les impide pues toda su comunicación. Muchas gracias, Sofía.